Hola a todos, nos encontramos nuevamente en esta serie de entrevistas con profesionistas mexicanos destacados en Alemania. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Enrique Mesa. Enrique es investigador asociado en la Universidad Técnica de Chemnitz, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, profesorado de conformado y ensamblado. Enrique es ingeniero metalúrgico con maestría y doctorado en metalurgia y materiales. Él es originario del estado de Guerrero, habiendo estudiado y trabajado principalmente en el Estado de México, y tiene ya más de 10 años en Alemania, viviendo en las ciudades de Hamburgo, Berlín y Chemnitz. Enrique, bienvenido. Enrique, por favor, platícanos de tu trayectoria profesional en México antes de venir aquí a Alemania. Sí, mira, Sergio, yo estudié orgullosamente Politécnico y realmente mi carrera la llevé a cabo todo el tiempo en el Politécnico. Yo empecé desde el bachillerato, lo que es nivel medio superior, en el Politécnico. Estudié en el CECIT número 8 o vocacional número 8, Narciso Bassols. Ahí tuve la oportunidad de hacer una carrera técnica como técnico en plásticos y posteriormente pasé a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, en donde estudié la carrera de metalurgia. Al final hice una maestría también en el área de metalurgia y materiales en el mismo Politécnico, para finalmente hacer un trabajo doctoral en Alemania. Y el cual lo llevé a cabo en el instituto que se llama, bueno, antes se llamaba GKSS y ahorita es un Helmholtz Institute. Okay. En donde realicé unas investigaciones con aleaciones de magnesio. Ok. Oye, súper interesante. Pero entonces, ¿cómo fue que hiciste esa transición de México a Alemania? ¿Qué te motivó después de tus estudios en el Politécnico a venir aquí a Alemania? Sí, mira, la carrera de metalurgia está muy vinculada a los desarrollos que se llevaron a cabo aquí en Alemania, ¿no? Ya desde la carrera, pues siempre he estado interesado en los aspectos históricos también del desarrollo de la metalurgia. Y bueno, Alemania es uno de los principales países en donde se ha desarrollado esta ciencia. Y es por eso que, bueno, siempre ha sido interesante para mí, ¿no? La posibilidad de hacer un estudio aquí en Alemania y realizar también trabajos de investigación. Claro. Y entonces, o sea, si entiendo bien, tú viniste a estudiar a Alemania y nos puedes contar un poco más de tu experiencia profesional en Alemania. O sea, ¿qué has hecho? También, por otro lado, ¿cuáles han sido tus retos, tus logros aquí? Sí, claro. Bueno, con respecto a los retos, en realidad siempre ha sido etapas, ¿no? Al principio, como siempre, el idioma es un reto, los aspectos culturales, ¿no? Es muy difícil al principio incorporarse aquí, es un choque cultural muy fuerte, pero bueno, con el paso del tiempo aparecen otro tipo de retos, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita tengo retos nuevos, pero tienen que ver más con el aspecto profesional, en donde, bueno, lo que trato es de mejorar ciertos aspectos con respecto a la coordinación de un trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esos son otro tipo de retos que bueno, últimamente estoy afrontando, pero bueno, estamos trabajando en eso. Y por ejemplo, ¿cuáles consideras tú que han sido esas oportunidades que se te han presentado aquí en Alemania que difícilmente hubieras podido encontrar en otros lugares? Sí, bueno, aquí en Alemania tienes la oportunidad de participar en proyectos de investigación muy interesantes. Que siempre están a la vanguardia, son siempre investigaciones de carácter científico y tecnológico, que son de innovación, y que algunos son de punta a nivel mundial, y realmente tienes la oportunidad de participar en ese tipo de proyectos, y eso es muy interesante y lo valoro mucho. Claro. ¿Y pudieras darnos un ejemplo de algún proyecto en particular? Sí, bueno, yo por ejemplo, el último proyecto que participé es muy complejo, ¿no? Se trata de hacer o desarrollar procesos tecnológicos de manera
más eficiente, en el sentido de hacerlos energéticamente más eficientes y que sean sustentables, ¿no? Y bueno, yo me enfoco mucho en la parte del conformado metálico. Okay. Y por ejemplo, en mi caso, estoy todavía trabajando en un tema que se llama el conformado de chapa en caliente, que en inglés es el press hardening, que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de componentes para vehículos automotores, que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Son componentes que se pueden conformar en caliente y por medio del conformado en caliente y un templado que se le hace, alcanzan muy altas resistencias, y esos componentes se utilizan para mejorar la seguridad del pasajero en los automóviles, por ejemplo. Ok. Perfecto. Y son, por ejemplo, tecnologías que se están distribuyendo a nivel mundial. O sea, se desarrolla en Alemania. El desarrollo es completamente europeo, pero la tecnología se está difundiendo hacia otras regiones, especialmente en Estados Unidos, que también tiene una industria muy fuerte, que es automotriz muy fuerte, y están integrando esa tecnología. Y bueno, el gran reto es realizar ese tipo de procesos, pero que ya pensando también en el ambiente, ¿no? O sea, no nomás se trata de desarrollar componentes que tengan ciertas propiedades, sino que esos componentes se fabriquen sin contaminar, ¿no? O sin la necesidad de utilizar mayor energía, ¿no? De la necesaria, ¿no? Claro. Y bueno, creo que en eso Alemania es uno de los líderes a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, es muy interesante porque el proyecto con el que iniciamos fue realmente innovador en el sentido, en aquel entonces cuando empezó, todos decían, bueno, ¿y tú para qué quieres medir la energía que se utiliza, ¿no? Y por qué lo quieres hacer más eficiente, ¿no? Y curiosamente, ahorita todos los proyectos que se están iniciando, por ejemplo, si quieres iniciar un proyecto europeo, tienes que escribir cuál va a ser la contribución con respecto al ahorro de energía. Y si tienes que también explicar si va a ser realmente sustentable lo que estás proponiendo, ¿no? Y a lo que me refiero es que ya ahorita, antes era un poquito aventurero hablar de todos esos temas, y ahorita ya está establecido casi como una norma, ¿no? Claro. Entonces ahí ya llevas una avanzada, ¿no? Por lo pronto. Sí, nosotros ya estamos dentro, del tema, y es muy bueno, es muy bueno. Claro. Oye, súper interesante, Enrique. Oye, y platícanos, o sea, ¿cuál es tu vinculación con México desde Alemania? O sea, básicamente, ¿cómo te mantienes activo? ¿Cómo contribuyes? Y sobre todo, ¿cómo crees tú que tu experiencia profesional que se adquirió aquí en Alemania te ha permitido tener un mayor aporte a México? Sí, bueno, uno como mexicano pues nunca se olvida de la patria, ¿no? Y bueno, uno siempre mantiene el vínculo, de hecho con mis antiguos profesores, ¿no? Siempre hay cierta comunicación y siempre tratando de crear sinergias, ¿no? Para poder trabajar en conjunto en proyectos, ¿no? Yo por mi parte siempre he estado abierto, por ejemplo, como estoy en la universidad, he tenido la oportunidad de invitar alumnos, ¿no? de México que tengan interés de hacer una maestría, algún doctorado o hacer una estancia. Pues yo con mucho gusto los apoyo y tuve la oportunidad de tener de hecho a una alumna de maestría de la misma escuela donde estudié, y eso es porque se mantiene el vínculo, ¿no? con los profesores, y yo encantado, o sea, y también encantado de poder recibir más alumnos, ¿no? Para que todavía se establezca un vínculo más fuerte. Claro, perfecto. Digo, eso yo creo que es muy bueno para quienes nos están escuchando, ¿no? Que lo consideren incluso como opción para desarrollarse profesionalmente aquí, ¿no? Sí, claro. Y bueno, por último, Enrique, digo, ¿qué le pudiera recomendar a otros mexicanos que estén interesados en venir a Alemania? ¿Cuál sería como tu principal recomendación que les darías en caso de que un mexicano, independientemente de su edad, profesión y demás, diga, oye, yo quiero ir a Alemania? Sí. Bueno, Alemania es un país que tiene las puertas abiertas para todas aquellas personas que deseen desarrollarse, tanto en el aspecto profesional como en el aspecto también en el área científica o laboral incluso, ¿no?
Y Alemania ofrece muchas oportunidades para todas aquellas personas que quieran aprender aprender algo nuevo o desarrollarse en otras áreas de carácter innovativo, tecnológico, científico. Hay muchas posibilidades. Hay las ofertas que ofrecen van desde becas, ¿no? Hay oportunidades de hacer estancias también para aspectos, por ejemplo, de profesionalización, ¿no? Hay muchas oportunidades y realmente yo lo veo muy positivo, ¿no? Aparte yo siempre me he sentido aquí muy a gusto, ¿no? Realmente hay notas eso de que eres bienvenido, ¿no? Eres bienvenido, sobre todo por el ser mexicano, tiene como un extra, ¿no? La gente te lo hace sentir y bueno, yo los invitaría a que se dieran la oportunidad de por lo menos conocer desde el punto de vista turístico Alemania en un primer plano y por qué no, tal vez como muchas personas que estamos aquí también desarrollarse en el plano profesional y quizás hasta después también en el plano laboral. Perfecto. Enrique, pues muchísimas gracias por tu participación. Gracias por acompañarnos aquí, gracias por compartirnos todas estas recomendaciones. Y bueno, pues a todos ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos también. Los invitamos a ver otras entrevistas que tenemos como parte de este proyecto y esta serie de entrevistas con mexicanos profesionistas destacados en Alemania. Y sobre todo compartir estos videos con más mexicanos que puedan verse beneficiados y sobre todo inspirados por estas historias. Muchas gracias. Gracias.